Bienvenidos al podcast de Contextico. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? La mejor manera de resumirlo es que amamos a Dios, amamos la Biblia, amamos la iglesia, amamos la teología, amamos la historia, amamos el arte, amamos el deporte, también amamos el cine, amamos los cómics, amamos los gadgets, amamos la tecnología, amamos el Real Madrid, amamos a la Cruz Azul, y amamos a nuestra familia, también amamos esto y aquello. ¿Qué onda, banda de Contextico? Este es un nuevo episodio del podcast de Contextico. Como ya sabes, regresamos y estamos aquí con una temporada nueva donde podemos estar pues, ambos miembros del equipo de Contextico. De otro lado está Carlos y hoy vamos a hablar sobre COVID. Entendemos que no podíamos avanzar mucho en esta temporada sin dedicarle un episodio al tema del COVID. Algunos de ustedes nos han pedido que hablemos acerca de esto, qué pensamos, cómo lo vemos, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esto. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué onda a todos? Un saludo a toda la banda. Muchas gracias por todas las respuestas ahora que hemos regresado, ¿verdad? Hemos visto una buena respuesta de todos saludándonos y diciéndonos que qué bueno que regresamos. Entonces, muchas gracias. Pues aquí estamos en un episodio nuevo. Hablar del COVID-19, algunos pensamientos acerca de todo, ¿verdad? En relación a esta pandemia mundial. Así es. Y lo primero que creo que deberíamos definir es cómo vemos el COVID desde una perspectiva o una cosmovisión bíblica, una perspectiva teológica, cómo encaja el COVID-19 en nuestra teología y en nuestro entendimiento bíblico pues, de las cosas y de lo que es un desastre natural, bajo el entendido que nosotros creemos que Dios es soberano, ¿no? Puede que hayan corrientes teológicas que vean el COVID como una obra satánica, netamente, de la cual Dios no tiene nada que ver. Pero esa no es la cosmovisión bíblica, creemos. Dice Salmo 135:6 que el Señor hace todo lo que Él quiere. Todo lo que Él ha querido hacer lo ha hecho en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos o en las profundidades. Entonces, la Biblia dice claramente que todo lo que está ocurriendo en la tierra está ocurriendo porque Dios así lo ha querido. Entonces, eso es como que la base de todo. No podemos avanzar demasiado si no creemos, si no entendemos que Dios es Señor sobre el COVID-19. ¿Cómo ves, Carlos? Sí, sin duda, yo creo que todo pensamiento sobre el COVID-19 o cualquier enfermedad en el mundo, cualquier pandemia, tiene que pasar sobre el filtro de la soberanía de Dios y del poder absoluto y la autoridad absoluta de Dios sobre el mundo y sobre el universo. Si partimos de ahí, entonces todo empieza a cobrar sentido en muchos aspectos, ¿no? Si tú no crees en un Dios soberano y no crees en un Dios que tiene toda autoridad sobre todo lo que acontece y que no solo está viendo las cosas o está viendo el mundo, ¿verdad? Como si fuera una especie de algo ajeno a él, sino que realmente él está planeando todo lo que acontece en el mundo y lo que va a acontecer. Cuando lo ves de esa forma, entonces tus ojos se abren a una nueva perspectiva ante las situaciones complejas de la vida o las situaciones difíciles o muy duras que como personas podamos pasar, pero más aún en este caso específico del COVID-19 como humanidad. O sea, estamos hablando de algo que está golpeando al mundo entero, a todas las naciones. Y con más razón, yo me atrevería a pensar, Dios está detrás de esto y está queriendo hacer algo con esto. Él está siendo soberano completamente sobre esto y Él lo planeó. De acuerdo totalmente. Entonces, partimos desde de que Dios lo hizo y bueno, Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es justo. Entonces, cada obra que Él hace encaja dentro de esto. Esto lo hace porque es bueno, porque es poderoso, porque es justo, porque es santo, porque es misericordioso. Todos sus atributos van de la mano, nunca se separan. Entonces, vamos a tratar de hablar sobre algunas cosas sin darle demasiada profundidad, por supuesto,
estoy seguro de que si tú estás en una iglesia sana, probablemente ya te han hablado sobre el tema y sobre cómo puedes ver esto desde el punto de vista de Dios. Pero antes de pasar a estos propósitos, podríamos decir, o cómo vemos que Dios pueda estar obrando, que tendríamos que definir que la realidad es que para una gran parte del mundo esto es un juicio. O sea, no podemos ver a Dios solo haciendo, bendiciendo a sus hijos, al pueblo de Dios y al cuerpo de Cristo, que lo está haciendo, sino también podríamos ver a Dios disciplinando a algunos de sus hijos, pero también dando juicio a una gran parte de la humanidad, ¿no? Y que también esto es resultado de lo que dice Romanos, que la tierra pues está bajo maldición y está gimiendo Ajá. y está maldita, vaya, la tierra y Sí, la decadencia de la tierra, entendiendo que esto es un virus y que es un tema orgánico, ¿no? Es propio de la naturaleza, por decirlo de una sí, manera, ¿no? como menciona Piper en su libro de Coronavirus, o ¿cómo es que se llama el libro? Coronavirus y Cristo. Ajá. Él dice, ¿no? Que realmente toda enfermedad o toda situación parecida a lo del COVID-19 pues simplemente es una consecuencia del pecado original Sí, y está ligado a eso y siempre va a servir, esas situaciones van a servir para recordarnos acerca del pecado original y del juicio que ya está desde la caída de Adán sobre la humanidad, que hay un juicio y que claro. cada vez que viene algo así, simplemente es un recordatorio de ese juicio. Y yo creo que sí, primeramente que nada, yo creo y yo pienso, digo, podría ser opinión también muy personal, pero también quiero decir que a la luz de la Biblia, si nosotros quisiéramos ser muy estrictos en decir, bueno, vamos a ver a la luz de la Biblia qué nos dice acerca del COVID-19. Bueno, a la luz de la Biblia vamos a ver en el Antiguo Testamento muchas veces en las que Dios mandó estas, que en el Antiguo Testamento le llaman pestes, que eran este tipo de pandemias. Las pestes, lo voy a decir de manera general, probablemente hagamos un video sobre esto. Las pestes en el Antiguo Testamento eran estas como enfermedades que le llamaban pestes porque era una forma repentina en la que empezaba a morir una población entera de manera repentina sin saberlo. ¿Y por qué? Porque no tenían los avances médicos y científicos como para darse cuenta que era algún tipo de enfermedad, era algún tipo de gripe, algún tipo de SARS, ¿verdad? Sí. Probablemente lo que les pasaba, o otro tipo de enfermedades. Eso eran las pestes en el Antiguo Testamento. Y muchas veces explícitamente nos dice en el Antiguo Testamento que Dios mandó estas pestes y siempre las mandó como un juicio. Entonces, si uno quiere partir desde ahí, podríamos decir la respuesta eh, simple o básica de la Biblia sería eso. Dios está juzgando, en este caso, a la humanidad. Ahora, Sí. sabemos que para los que están en Cristo no hay condenación y no hay juicio. Y para los hijos de Dios esto no representa un juicio, para algunos puede representar una disciplina y para algunos puede representar una prueba, etcétera, etcétera. Y en eso hay muchísimas otras cosas que Dios está haciendo y tampoco deberíamos de ser tan tajantes de decir ni andar pregonando esto a diestra y siniestra porque también hay que tener empatía, ¿verdad? Ante una situación así. Claro, claro, que nos pasa con esto como nos pasa con cualquier evento después del noventa y tantos después de Cristo, ¿no? Que la revelación fue escrita y en la Biblia se nos decía cuando los profetas nos decían esto que ocurrió fue por esto y se nos explicaba el motivo detrás de cada cosa, ¿no? Pero a partir de entonces no tenemos una voz audible que nos explique. Sí tenemos la voluntad de Dios revelada en su palabra, pero por ejemplo, no cada evento, un terremoto, un accidente, en la vida se nos decía esto ocurrió por esto. Por ejemplo, Sodoma y Sí, Gomorra, hay una explicación detrás de esto. Y luego vemos que una ciudad queda sepultada por los escombros y nos queda la duda, ¿no? Nos queda la duda un poco porque no tenemos a un profeta de Dios eh, directamente diciéndonos fue por esto. Tenemos charlatanes y todo que van a tratar de decir. Y sí tenemos
hombres de Dios que pueden especular basado en la palabra, ¿no? Como lo estamos haciendo tú y yo ahora mismo. Es una peste, pero siempre va a haber un rango en el que esto también tiene otros propósitos. Bendición, disciplina, un llamado, pruebas. Entonces no hay una sola lectura. Y aclarar algo, aclarar una cosa súper importante, sobre todo si hay no creyentes, no cristianos que estén escuchando este podcast. A la luz de la Biblia, ningún juicio de Dios es falta de amor de Dios. O sea, todo juicio Exacto. está acompañado por amor de Dios. Y en este caso, si COVID-19 es un juicio a la humanidad, véalo de esa forma. Es Dios amando a la humanidad y advirtiéndole a la humanidad de su pecado, advirtiéndonos a todos o abriéndonos los ojos a todos acerca del pecado y las consecuencias del pecado y lo que sería el castigo eterno. Entonces, siempre el juicio de Dios es una muestra de amor por parte de aquel al que está castigando, incluso cuando no son parte de su pueblo o no son sus hijos. Muchas veces estos juicios de Dios son los que traen al arrepentimiento a una nación, a un pueblo, a una etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre debe verse así los juicios de Dios dentro del contexto del amor y la misericordia de Dios también, queriendo que vayamos al arrepentimiento. Totalmente. Dios no se complace en la muerte del impío. Entonces nunca ha disfrutado esto. Eh, Dios está sufriendo. Dios, Espíritu Santo, Jesús lloró cuando vio a Jerusalén. Jesús lloró por Lázaro. Dios muestra su dolor, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto, que Dios no es alguien allá arriba jugando con hormigas, matando hormigas, ¿no? No es así y nunca debe verse así a Dios. Entonces, eso como que queremos dejarlo claro. Ahora, también entendemos que Dios está llamando al arrepentimiento. Esa es una realidad. Pienso mucho en Jesús cuando él mismo citaba o más bien hacía referencia a cosas que estaban ocurriendo en ese momento, cuando dijo, hablando de los que habían muerto en la torre de Silo, no sé si recuerdas, y que dijo, pues ven estos que murieron, si no se arrepiente todos perecerán igualmente. Y estaba citando pues algo que había ocurrido, una calamidad, digamos, que acaban de vivir. La gente tenía presente una tragedia, la gente tenía presente la muerte y precisamente Jesús hace uso de esto cuando citó, dice, o les dijo, aquí tengo el texto, es Lucas 13. ¿Piensan ustedes, desde el 13:2 dice, piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Eso se refiere que Pilato había matado a un grupo de galileos, ¿no? Pues dice, les digo que no, de la misma manera todos perecerán a menos que se arrepientan. O dice el 4, o piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé, perdón, eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces, y yo pienso en Joel usando esta calamidad, esta plaga de langostas para traer a la gente a un entendimiento del sufrimiento. Y así pasaba constantemente. Había una referencia a un sufrimiento y cómo eso puede ser usado incluso en la predicación del Evangelio para llamar a otros. Entonces, y eso es real. Como dice, el mismo sol que, que ablanda la nieve endurece el barro, ¿no? Seguramente hay muchos que se van a endurecer mucho más con esto, pero estoy seguro que muchos están siendo llamados al arrepentimiento. Entonces, Dios ama al mundo, envió a su Hijo y ahora mismo creo, hay quienes han dicho, y con optimismo, pero yo que está ocurriendo un avivamiento en todo el mundo. No sé si es muy pronto para verlo de esta manera, pero sin duda Dios está salvando como pocas veces lo habíamos podido ver, no porque esté más o menos, ¿no? Sino a través de medios que quizás nunca nos imaginamos que iba a usar Él
y Dios está redimiendo algo muy importante que existe en nuestra era y que hasta ahorita no habíamos visto qué tan importante iba a ser para su reino, y es la tecnología. Llevamos llevamos muchos años con este progreso de la tecnología. Hace unos 10 años, digamos, o por decir un número, ¿no? Puede ser más, puede ser menos. Esto, digamos, la tecnología llegó a una circunstancia en la que la comunicación física se empezó a interrumpir. La comunicación física empezó a hallar limitaciones, lamentablemente, y esta comunicación digital, los medios digitales empezaron a comerse un poco el mundo, ¿no? Y ciertamente empezó a ser un obstáculo, pero también empezó a ser una bendición en ciertas maneras. Y empezó Dios a usar, pues, contexto es parte de Sí. lo que Dios puede hacer con tecnología. Tú escuchaste a lo mejor a cierto predicador a través de un video, etcétera. Pero lo que está ocurriendo ahora es algo sin precedentes en la historia de la iglesia. No más, no menos, Yo no estoy creo diciendo que eso, no más ni menos, pero es sin precedentes. sí, yo creo que sí, quizás más adelante hablemos un poquito más acerca de toda esta situación en cuanto a la digitalización de la iglesia, podríamos decir, o la iglesia digital, como algunos están empezando a llamar. Solo para seguir un poquito con el asunto del coronavirus y lo que Dios está haciendo en el mundo, yo creo que otra cosa que esta situación del COVID-19 llegó en un momento muy interesante en el mundo, porque la situación de salud del COVID-19 va acompañada de una situación económica y una situación también social en la que hemos sido llevados a un confinamiento, una cuarentena, y la mayoría de países está así, casi todos los países están así, pasando por esa misma situación que tiene que ver con encerrarte y con esto, como mencionamos también en el video que acabamos de subir hace poquito, ¿verdad? El coronavirus y la sed de Dios. Yo creo que una de las cosas que Dios está haciendo es quitando muchísimas cosas en las que el ser humano está buscando su felicidad y estamos siendo privados de muchas cosas a propósito. Entonces, yo creo que es algo muy bueno el el que tengamos que dejar de ser materialistas, en el que tengamos que dejar de amar tanto ciertos tipos de entretenimiento. Por ejemplo, nosotros somos muy fans del fútbol. Ahorita no Sí. tenemos fútbol y muchísima gente vive su día a día pegado al fútbol y a ver partido tras partido. Apenas platicaba con mi suegro acerca de esto, ¿no? De que es increíble hasta dónde llegó la situación de la globalización con el fútbol. O sea, que podías ver todas las ligas del mundo el fin de semana si tú querías. Y hay mucha gente que hace eso, todo el fin de semana ve el fútbol. Y luego entre semana ve todas las noticias de lo que pasó todo el fin de semana. Entonces, ahora no hay eso. No hay eso. Y toda esa gente que en verdad basa su felicidad o su contentamiento en eso, ya no tiene eso. Y tienes que entonces darte cuenta que eso no es tan valioso como pensabas. Y yo creo que es una de las cosas buenas que nos va a dejar todo este tiempo. Por ejemplo, mucha gente se está quedando sin trabajo. Mucha gente está literal usando sus ahorros, algunos pocos, o viendo cómo le hace. Entonces es un momento en el que no queda para gastar en cosas extras, no queda para darte un gustito y ni siquiera puedes hacerlo porque no hay centros comerciales, no hay esto o aquello en lo que antes te gastabas tu dinero. Y también es algo que yo creo que va a quedar quedó en un momento exacto en la que el consumismo también estaba consumiendo a la humanidad. Sí, podemos decir sin problemas y sin temor a equivocarnos que el mundo cambió para siempre, en muchos sentidos, en muchos niveles. Eh, ya hablaremos sobre cómo cambia la iglesia o cómo cambiará la iglesia, pero algo que tengo que decir de que Dios también está quito un poco es un tema de idolatría ministerial, por ejemplo, la producción, la idolatría, la producción en las iglesias, el,
la rutina, por ejemplo. ¿Cuánta gente no está valorando ahorita la comunidad física de una iglesia? Está extrañando cosas que ya dábamos por sentado, ir a la iglesia y habíamos dejado de valorar, ¿no? Celebrar la comunión, no sé, celebrar unos bautizos, tantas cosas que quizás Dios de repente nos llamó, y algo que también creo que está haciendo es que a muchos, entre ellos me incluyo, nos despertó a muchos líderes de iglesias y así, nos despertó. Yo te puedo decir, y he visto que varios están haciendo así, que en mi iglesia está habiendo incluso más comunicación de la que había antes, precisamente porque hay una necesidad de romper estas barreras que nos están limitando ahora mismo. Entonces, creo que Dios está bendiciendo mucho a la iglesia, y vamos a hablar en el siguiente podcast sobre este tema. Pero también creo, como tú dices, Dios nos está bendiciendo no solo en temas de iglesia, sino en temas de arrancarnos ídolos, de cambiar la manera en que vemos las cosas, en que vemos al mundo. También es muy interesante cómo funciona este virus, ¿no? A las personas que ataca, cómo ataca. O sea, hay tantas cosas que podríamos analizar de por qué Dios permite que ocurra de esta manera, así, destruyendo, por decir de una manera, entre comillas, cualquier barrera que pudiera el ser humano tratar de anteponer, destruyendo naciones. Es decir, no, o sea, por ejemplo, Estados Unidos con todo su poder, mira la crisis en la que está, terrible. Y hay países pequeños que quizás no la están pasando tan mal. Entonces, como que no está respetando cosas que nosotros pensamos que tenían demasiado valor, y está desnudando un poco la fragilidad del ser humano y la fragilidad de las naciones. Me recuerda mucho a Isaías 40, cuando habla de Dios como el creador y el que puede desaparecer una nación en un segundo. Y eso es también, y eso es real. O sea, vamos a pensar cuánta gente va a morir. ¿Cómo pueden morir tantas personas en un lapso de meses? Y pienso y recuerdo otras pestes, la gripa española y cosas así, donde murieron millones. ¿Y cuántos han muerto en un tsunami? O sea, y como que damos por sentado algunas cosas y se nos olvida de que, pues esto, somos muy frágiles, y el mundo realmente, pues Dios lo sostiene. Colosenses, por él subsisten todas las cosas, ¿no? El ajuste fino de Dios, todas las cosas que están ocurriendo para que el planeta siga su curso y no nos extingamos como seres humanos. Pero como a través de lo que se entiende, ¿no? Vamos a pensar de un murciélago, un simple animalillo podría, eh, no sé cómo funcionó esto, ni creo que valga mucho la pena, pero cómo podría, cómo cambió todas las cosas, ¿no? Cambió todo, o sea, eventos, Sin cuántos duda, eventos se cancelaron. sin duda, sin duda. Es increíble, Yo, pues. yo solo quisiera, igual no sé si para ir concluyendo un poco este tema, porque hay muchísimas cosas que podríamos decir y podríamos tardar aquí horas. Pero al principio cuando empezaron los primeros casos en México y se empezó a hablar sobre ya una posible cuarentena para México, como saben, sabemos que nos escucha mucha gente de otros países latinos y de otras partes del mundo, pero nosotros somos mexicanos, y cuando empezó acá tuve la oportunidad de predicar, eh, y prediqué acerca de una confianza absoluta en Dios ante esta situación. Y una de las cosas por las que prediqué esto es porque yo creo que la mayoría de cristianos vivimos muy cómodos el día a día, sin situaciones muy complicadas o muy difíciles. Realmente creo que muchas veces Dios nos tiene que poner en estas situaciones. Y si yo quisiera decir cuál es alguno de los propósitos para la iglesia, es que
como iglesia, como creyentes, necesitamos aprender a confiar más en Jesús, aprender más a confiar en Dios, descansar en Dios. Y muchas veces no lo hacemos, estamos descansando en mil otras cosas. ¿Por qué? Porque nuestra vida parece tan segura, o como tú decías ahorita, esta situación nos abre la mente de que somos tan frágiles. Y al abrirnos la mente de que somos tan frágiles, nos damos cuenta pues, que tenemos que descansar simplemente en Dios, que no hay de otra. Es eso, es confiar en Dios y tener una confianza completa y absoluta en Dios. Quiero con esto que estoy diciendo leer una parte del libro de Piper, regresando al libro de Piper. Dice Piper, concluyendo el tema de la soberanía de Dios, que ya estuvimos también hablando nosotros sobre la soberanía de Dios. Dice: este es el secreto que mencionamos anteriormente. Saber que la soberanía que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho, es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. Y no solo la sostiene, sino que hace todo, sea amargo o dulce, obre para nuestro bien, para el bien de los que aman a Dios y son llamados en Cristo. Y él aquí hace un llamado como a confiar, que Dios es soberano, Dios está sosteniendo esta situación, Dios controla el coronavirus. Esto lo concluye Piper después de haber citado Mateo 10, 29, 31. No se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Y Piper aplica esta porción al coronavirus y es real. O sea, si Él controla a los pájaros, si Él aún tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, Él sabe, Él conoce a dónde va el virus, a dónde no va el virus. Él lo ordena, Él lo manda, Él lo planea. Y por eso dice: no tengan miedo, nosotros valemos más que muchos pajaritos y no hay que tener miedo. Claro. Ese es sería mi última palabra o mi último pensamiento en cuanto al coronavirus. Es que yo creo que Dios quiere que aprendamos a no temer, a no tener miedo, a descansar en sus manos soberanas y saber que aún si viene el coronavirus a nuestras vidas, nuestra vida está segura. Y no estamos hablando de la vida terrenal. El problema es ese, que hemos llevado nuestra vida terrenal a ponerla en un lugar tan valioso que nos hemos olvidado que nuestra vida ya no pertenece a este mundo. Exacto. Creo que eso es clave. Estamos apegados a lo terrenal y precisamente por eso le tenemos miedo a la muerte. Ya ella dice que somos más que vencedores. Y precisamente ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, nada podrá, ningún peligro podrá quitarnos lo que ya tenemos en Cristo. El tema es de que nos olvidamos de lo que tenemos en Cristo y ciertamente sí, ciertamente somos desafiados en esto a ver qué es lo que realmente vale y a recordar que estábamos preparados, o Jesús más bien está preparando moradas para nosotros y que nuestra casa no está aquí, sino es en el cielo. Y si Dios va a llevarnos a través del COVID-19, pues era parte de su plan. Si no, no nos vamos a morir por COVID-19, nos vamos a morir por otra cosa. Y si no nos morimos, estaremos cuando Él regrese. Entonces, sus planes no han cambiado. Así que si tú estás escuchando esto, no sé cómo estén las cosas en tu país. Ahora mismo en nuestro país las cosas pues se están complicando un poco más cada vez y no parece que vaya a terminar pronto. Dios es quien tiene la última palabra, pero la realidad es que nuestra vida no depende de las estrategias del gobierno ni de ninguna otra cosa. Siempre ha dependido de Dios. Estamos siendo buenos ciudadanos, estamos siendo prudentes, que también es una cosa que Dios nos está enseñando, pero hasta ahí, a fin de cuentas. Sí, solo aclarar eso, cuando estoy hablando de tener esa confianza absoluta en Dios y no tener miedo, no estamos
haciendo propaganda a que no te cuides o a que, por ejemplo, hay iglesias, quizás la siguiente podcast hablemos más de esto, hay iglesias que están como en contra de el no reunirse y dicen, no, pues eso es tener miedo, eso es, me explico, Claro. no estamos refiriéndonos a eso, les decimos incluso a ustedes, quédense en casa, usen su cubreboca cuando tengan que salir, etcétera, tomen todas las medidas que se dicen, pero el punto es no pasar este tiempo con ese temor Claro. malo o enfermizo, ¿verdad? Que no te va a llevar a nada bueno. Y entender que creo que todos en el planeta, incluyendo cristianos, necesitábamos que Dios trajera la muerte a nuestra conversación, a la plática en la hora de la comida, a ver funerales más seguidos y más cerca. Es tristísimo, es durísimo, pero sí, termino con esto que decías, 3, 7, 2 al 4. Vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven debieran tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio, dice, tiene presente la muerte. El necio solo piensa en la diversión. Entonces, Dios siempre está obrando. Dios no desperdicia nada. Y nosotros no debiéramos desperdiciar todo lo que Dios nos puede enseñar a través del COVID-19. Va a ser duro, seguramente ya lo está haciendo para más de uno de los que están escuchando. Pero recuerda, Dios venció a la muerte a través de la muerte de Cristo. Nuestra vida está comprada, la eternidad está segura, nuestra herencia está confirmada porque tenemos el sello del Espíritu Santo, somos sus hijos amados, nada de eso cambia. Solamente que esto del COVID nos está haciendo replantearnos lo que estábamos haciendo en la era presente y cómo estábamos preparándonos para la era venidera. Así que ánimo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, Jesús venció al mundo. Podemos confiar en Él. Seguiremos viéndonos en podcast. El próximo podcast vamos a hablar un poco de la respuesta de la iglesia ante esto. No sé, Carlos, si tengas algo más que decir. No, sería todo. Un saludo a todos, cuídense y nos vemos en el siguiente podcast y por ahí en YouTube. No dejen de seguirnos. Sí, recuerda que estamos en Apple Podcast y en Spotify. Y ahí vamos a seguir subiendo contenido. Así que nos vemos pronto. Un abrazo, bendiciones, cuídense. Bye.